Buenos días, doctora. El día de hoy hablaremos acerca de la gastritis crónica. Esta es una patología que consiste en la inflamación crónica de la mucosa del estómago que puede ir desde algo superficial hasta una atrofia grave. Recordemos que el estómago posee un cardias, un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro. Posee también cuatro capas histológicas que son la mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. En lo que es la mucosa vamos a encontrar a las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas están más desarrolladas a nivel del fondo y del cuerpo del estómago, en el cual, además de tener células mucosas que liberan moco, vamos a tener también células parietales que están liberando factor intrínseco de Castle, que nos ayuda a la absorción de vitamina B12 a nivel del ileum. También están liberando el ácido clorhídrico que le va a otorgar el pH ácido al estómago para ayudarnos con la digestión. Presentan también en el fondo de estas glándulas oxínticas a las células principales que están liberando el pepsinógeno. A nivel del antro presentan células foveolares que liberan mucina, igual que en el cardias, pero en este antro adicionalmente tienen células G que liberan gastrina, sustancia que se dirige hasta el fondo y el cuerpo para estimular a las células parietales y que éstas puedan liberar el ácido clorhídrico. Asimismo, en este antro encontramos células D que liberan somatostatina que están inhibiendo la acción de las células G. También aquí es importante recordar que en el estómago existen fuerzas nocivas como el ácido gástrico y las enzimas pépticas, pero ante estas fuerzas nocivas existen factores de protección como es el moco, el bicarbonato que junto a los fosfolípidos y a la mucina están formando una capa de pH neutro sobre las células de la mucosa. Otros factores de protección también es el flujo sanguíneo de la mucosa, que está otorgando oxígeno y nutrientes. Encontramos a la barrera epitelial, que evita la entrada de ácido y de pepsina a la lámina propia. También tenemos lo que viene a ser la capacidad de regeneración epitelial, más específico de las células alveolares que están liberando mucina. Y también es importante recordar la síntesis de prostaglandinas gracias a la presencia de las enzimas COX-1 y COX-2. Bien, nosotros hablaremos de la gastritis crónica por las causas más frecuentes que son el Helicobacter pylori y por causas autoinmunes, pero es importante recordar que esta gastritis crónica también puede ser producida por radiación, por un reflujo biliar crónico, por una sonda nasogástrica permanente, por enfermedades sistémicas como la enfermedad de Crohn como la amiloidosis o por el uso crónico de AINES. Bien, entonces comencemos hablando de la gastritis crónica por el Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que, según su morfología, pertenece a los bacilos. Es un gran negativo cuya infección está asociada a áreas de pobreza, de hacinamiento, con un nivel educativo bajo, a zonas rurales, a la población afroamericana y a los mexicanos. Su transmisión es más frecuente vía fecal oral o vía oral oral. Es adquirido habitualmente durante la infancia, pero su prevalencia va aumentando a medida pasen los años. En cuanto a la ubicación de esta bacteria, es más frecuente a nivel del antro. Puede estar provocando niveles normales o aumentados de ácido clorhídrico. En caso de los niveles de ácido estén aumentados, se aumenta también el riesgo de tener una úlcera péptica. Esta gastritis crónica a nivel del antro puede evolucionar y pasar hasta el cuerpo y al fondo del estómago, en el cual va a provocar una disminución en la masa de las células parietales. Si hay una disminución en la masa de las células parietales, disminuye el ácido clorhídrico. Si disminuye el ácido clorhídrico, esto estimula que las células G produzcan más gastrina y pueden conllevar a una hipergastrinemia. También hay presencia de una metaplasia y por ende se aumenta el riesgo de tener un cáncer gástrico. Respecto al patrón de esta gastritis crónica, puede ser del tipo no atrófico, que puede estar en el antro, en el cuerpo, o puede estar tanto en el antro como en el cuerpo, conocido como una pangastritis. O podemos tener también una gastritis crónica del tipo atrófico, que puede estar ubicado a nivel del antro o de forma multifocal en forma de parches en la mucosa del estómago. Cuando hablamos de atrofia nos referimos, ¿no?, que hay una disminución en el número de células parietales. Hay una disminución en el número de glándulas y que también hay mayor predisposición a una metaplasia intestinal.
Respecto a la patogenia de esta gastritis crónica, vamos a ver que están influenciando los factores de virulencia de la bacteria y factores del anfitrión, factores de virulencia de la bacteria, como los flagelos que le confieren de movilidad dentro del moco. Son ureasas positivos, es decir, que convierten amoníaco a partir de la urea, lo cual les envuelven de una capa mucho más ácida que el pH ácido del estómago, lo cual les ayuda con su supervivencia. Estos bacilos también presentan adhesinas que le ayudan a adherirse a las células de la mucosa gástrica. Presentan también genes que están asociados a toxinas A que se dice que están relacionados a la evolución de la enfermedad, es decir, a la aparición de úlceras pépticas y de cáncer gástrico. Además, también vemos que hay factores que son del anfitrión o factores del huésped que están relacionados con alteraciones a nivel genético que van a provocar que hayan más citocinas proinflamatorias como factores de necrosis tumoral, las interleucinas de tipo 1b y que hayan menor cantidad de citocinas antiinflamatorias como las interleucinas 10. Entonces, estos factores de virulencia bacteriana añadido a los factores del anfitrión que han sido alterados estarían representando nuestros factores lesivos. Ahora que nuestros factores defensivos que hemos explicado en las diapositivas anteriores estén alteradas, entonces va a provocar que ganen los factores lesivos y por ende se produzca la lesión de la mucosa del estómago y que inicialmente provoque tal vez no una inflamación aguda que sería una gastritis aguda. Ahora sí, esta gastritis aguda con el tiempo no tiene tratamiento, puede llegar hasta una gastritis crónica. En esta diapositiva, en la imagen del lado derecho y en la imagen A del lado izquierdo, vamos a observar cómo el Helicobacter pylori está en la superficie de la mucosa del estómago, además de que tienen una distribución irregular, es decir, que en algunas zonas están más agrupadas que en otras. En la imagen B del lado izquierdo vamos a ver que hay neutrófilos en la lámina propia, pero estos neutrófilos también pueden penetrar la membrana basal y estar a nivel intraepitelial. En la imagen C del lado izquierdo vamos a observar la presencia de agregados linfoides con centros germinales que están relacionados a tejido linfoide asociados a mucosas que pueden provocar un linfoma. Entonces, algo característico de la gastritis crónica básicamente es la presencia de neutrófilos intraepiteliales, la presencia de agregados linfoides con centros germinales y la presencia de células plasmáticas que están a nivel subepitelial. En esta diapositiva tenemos dos imágenes que han sido obtenidas gracias a una endoscopía. En la primera imagen tenemos la mucosa del antro del estómago de forma normal, que vemos que tiene una superficie lisa. Y en la segunda imagen vemos cómo la mucosa del antro del estómago presenta una forma nodular que está evidenciando la presencia del Helicobacter pylori. En algunas otras ocasiones puede presentar también lo que son eritemas. Para el diagnóstico de la gastritis por el Helicobacter pylori tenemos métodos invasivos como la toma de biopsia gracias a una endoscopía, los cuales son analizados con una prueba de ureasa rápida, con cultivos bacterianos o con una reacción en cadena de polimerasa. Respecto a los métodos no invasivos, tenemos una prueba serológica que consiste en encontrar anticuerpos contra el Helicobacter pylori. También tenemos una prueba de aliento que mide la concentración de la urea. Tenemos también el análisis de heces en busca de esta bacteria. Para el tratamiento de esta gastritis podemos usar antibióticos como la claritromicina y la amoxicilina más inhibidores de las bombas de protones. Si el tratamiento es incompleto, el paciente puede sufrir de recaídas, pero en caso el tratamiento sea completo, esto no quita la opción de que el paciente pueda sufrir una reinfección. La gastritis crónica atrófica autoinmunitaria se caracteriza por un daño difuso de la mucosa oxíntica productora de ácido dentro del cuerpo y del fondo. Es una inflamación crónica progresiva y que puede llegar a producir una atrofia y metaplasia. A diferencia de la gastritis asociada por Helicobacter pylori, la gastritis atrófica autoinmunitaria normalmente respeta el antro y suele acompañarse de una acusada hipergastremia. Representa menos del 10% de los casos de gastritis crónica.
Y el número de edad que puede identificarse al momento del diagnóstico, el promedio es de 60 años. Por otro lado, afecta a un número ligeramente mayor de mujeres que de hombres. Y la gastritis crónica atrófica autoinmunitaria, al ser un tipo de enfermedad autoinmunitaria, a menudo se suele asociar a otras enfermedades autoinmunitarias, como la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad de Addison y entre otras.